Hola, muy buenas. De nuevo con todos ustedes en Finanzas para Todos, su programa de finanzas elementales, por decirlo así. Javier, hola, Miguel, ¿qué tal? Hola. Vamos a ver si conseguimos interesar y mantener atentos a nuestros espectadores. Yo creo que sí lo vamos a conseguir. A raíz de lo que me dicen por la calle, pues suscita cierto interés. La verdad es que hay temas de toda índole y algunos son más aburridos, otros son más pero más es que son diferentes y yo creo que gastamos la atención incluso algunos llaman más la atención, sean más o menos, qué sé yo, lo que comentabas tú la semana pasada sobre las grabaciones de las operaciones en los quirófanos, pues parece que es un tema que atrae mucho, ¿verdad? Que atrae. Lo comenté porque es un litigio legal. Suscita interés y suscita curiosidad y demonios, y muchas opiniones. Muchas opiniones, nos lanzamos rápidamente. Hay gente que dirá, estamos vendidos. Bien, vamos a ver si los temas de hoy siguen también suscitando ese mismo interés. Para empezar, cuidado con el límite de tu tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito tiene un límite de gasto que no puedes pasar y es importante que lo conozcas. Pero antes de hablar de ese límite, una aclaración. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito y no de la tarjeta de débito. Y si no sabes cuál es la tuya y cuál es la diferencia, te lo explico, aunque sea brevemente. Las dos, la de crédito y la de débito, sirven para pagar en tiendas, por internet o para sacar dinero del cajero. Pero la tarjeta de débito carga cada gasto con el dinero que tienes en tu cuenta corriente y lo hace en el momento, cuando pagas ese producto. Cuando se acaba el dinero de la cuenta, pues ya no puedes seguir utilizando esa tarjeta. En cambio, la tarjeta de crédito te permite gastar dinero que el banco te presta temporalmente sin cargarlo en la cuenta corriente cuando la uses. Pero, por supuesto, ese dinero que has gastado te lo cobra a final de mes o en plazo. Ahora, la tarjeta de crédito no es ilimitada, tiene un tope de gasto. Y ese límite de gasto te lo establece el banco según lo que ganas, lo que gastas, tu historial de deudas, en resumen, según tu solvencia. Eso sí, ese límite se puede ajustar pues al alza o a la baja, y aquí lo vamos a ver. Las tarjetas normalmente se suelen emitir con límites muy bajos, pues sobre unos 500 euros mensuales aproximadamente, porque eso facilita su contratación y exige menos requisitos de solvencia. Pero en otros casos la verdad es que el límite de crédito puede ser bastante más elevado y algunos llegan incluso a superar los 6.000 euros mensuales. Cada vez que pagas con tu tarjeta se anota en tu cuenta de crédito. Y esos pagos se van sumando hasta alcanzar el límite y ya no puedes hacer más compras. Cuando llega final de mes, te lo cargan todo en la cuenta y ya puedes disponer de ese crédito nuevamente una vez que lo has pagado. Si lo pagas todo a final de mes, pues no suelen cobrarte nada de intereses, pero hay otra opción, que es ir pagando pues todo eso que has gastado, pagándolo a plazo. Eso sí, ya es con intereses. Y por eso es conveniente una advertencia. Si has elegido el pago aplazado, los intereses se te pueden subir a un 20% TAE, 20%. Además, otras advertencias, si pagas a plazo, el dinero que te queda por devolver cada mes te disminuye el límite de crédito de la tarjeta en ese mes siguiente. La verdad es que ese límite de crédito de la tarjeta puede cambiarse y puedes que estés pensando en cambiarlo para subirlo, por ejemplo, de 500 pues a 1.000 euros. Piensa que igual no es conveniente hacerlo porque al tener el límite más alto se te va la mano con los gastos. Ahora, ¿cómo cambio mi límite de la tarjeta de crédito? Pues, como ya sabemos, la podemos cambiar hacia arriba o hacia abajo, para bajarlos inmediatos, por internet o con la aplicación del móvil o en la oficina. Pero para subirlo, tu banco ya te puede pedir que tengas que aportar datos, de estudiar tu solicitud, pues para decidir si te concede o no la ampliación, porque al fin y al cabo es un crédito. Y puede que hasta te solicite datos sobre tus ingresos, que consulte la información sobre tus créditos, el organismo que se llama el CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, y ahí figuran todos tus créditos de importe superior a los 1.000 euros, quieras o no quieras. Las razones para bajar el límite ya las hemos visto, para no pasarme gastando dinero. Y para subirlo, pues aquí la verdad es que hay unas cuantas, porque el límite está por debajo del gasto que hago habitualmente en compras con tarjeta,
porque necesito más dinero en un momento concreto, pues como unas vacaciones en el extranjero, y no quiero allí en ese extranjero arriesgarme a quedarme sin dinero, o para financiar una compra importante, por ejemplo, pues los muebles del salón, que se pasan de largo de los límites normales de una tarjeta. Aunque la verdad es que en este caso, si la aumentas, yo lo que te recomiendo es que no uses la tarjeta para pagar a plazos mensuales con intereses y busques otras alternativas, porque si el gasto es alto no te interesa pagar un 20% de intereses. Ya hemos visto que el pago aplazado pues tiene esos intereses muy altos, y yo la verdad es que no la usaría si tengo otra opción. Por ejemplo, hay créditos personales del propio banco, algunos muy razonables. Resumiendo, conocer cómo funciona tu tarjeta de crédito, los límites y adaptarlos a tus circunstancias te puede facilitar las cosas, y en algunas ocasiones te puede ahorrar un buen dinero, porque ya hemos visto que a veces si te pasas con esa tarjeta puedes pagarlo y bastante caro. O sea que ten cuidado con ese límite e infórmate de cuál es, y si te interesa cambiarlo o no cambiarlo, porque la verdad es que sacamos la tarjeta y parece que eso es ilimitado, y nos lanzamos y luego vienen las alegrías de final de mes. Es importante leerse la letra pequeña, y sobre todo si es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, que normalmente pues no tenemos mucho, al principio no tenemos ni idea si se trata de una o se trata de la otra, y por eso hay mucho disgusto, mucho disgusto, sin quererlo. Yo la verdad es que yo es que lo pago todo con tarjeta. Yo me le pregunto a la gente, digo, es que hay gente que me preguntan con tarjeta o en efectivo, y hay gente que ve con efectivo. ¿Hay alguien que venga con dinero? Para chivarme la hacienda. Pero es verdad, yo lo pago prácticamente todo con... ¿Y el Bizum no lo usa? ¿El Bizum no lo usa? El Bizum para mis niños. Sí, no, la gente joven tiene mucho más costumbre de usar el regalo de alguno de la familia. Yo lo he pagado yo, y cada uno tocamos y tal, igual. Sí, lo que pasa es que también ese pago en tarjeta, hay mucha gente, hay colectivos, la gente mayor le resulta más complicado, o tienen costumbre simplemente de usar el efectivo, o pagos pequeños, te tomas un café o te tomas... A mí yo pagar un café con tarjeta, pues como que no me... A mí tampoco me gusta. No me gusta, ¿no? Yo llevo 40 euros, 50 euros y con eso pago y tal igual, pero también es verdad que parece que pagar un café de 5 euros con tarjeta parece me parece excesivo, ¿no? No tenemos cultura de eso todavía. Yo desde luego no la tengo, no me hace mucha gracia pagar un café con una cerveza con una tarjeta. Claro, una comida pues todavía, pero ese tipo de cosas, o ir al cine o cosas así no me... Yo tengo meses en el año que la tarjeta la machaco. Porque si vas a comprar una barra de pan o vas a pagar con tarjeta. Hay meses que digo, madre mía de mi alma. Y es que sí, y además que mira los gastos, es que no puedes quitar ninguno. Cuando ya la has pagado, que no podemos quitar ninguno. A ver, ¿qué quito de aquí? Estamos en una situación de verdad que... Fue uno de los muchos sistemas de ahorro que había, que era el de los sobres. Sí, porque tú llevabas tu monedero y veías el dinero que te quedaba. Claro. Y te controlabas más. Pero con la tarjeta no tienes esa conciencia de cuál es el dinero que tienes y cuál es el dinero que te queda. Y entonces pues tiendes a hacer un gasto siempre mucho más yo conozco alegre. Yo conozco a una empresa, una tienda que hay en el Cabo de Gata, donde hay en Almería y tal y cual. Y digo, Juan Matías, ¿cómo tienes estos precios tan baratos? El día que te pillen ya verás. Y dice, no, porque voy a Barcelona y pago en efectivo y me ahorro un montón de dinero. Se ahorra. Y dice, yo la tarjeta y todo eso ni la utilizo. Y es un empresario que tiene un bazar allí, que antes se llamaba un bazar, ahora se llama, y dices que no, y además, claro, me imagino que claro, eso al final también se acabará, porque pagar en efectivo ya mismo va a estar prohibido cuando son pedidos grandes y todo eso. Sí. Pero que yo ya te digo que yo hago un uso abusivo de la tarjeta, sí. Y tampoco le hago caso a mi madre, que decía que ahorramos y todo eso. Pero bueno, cuando la semana pasada que hablaba del ahorro me acordaba de mi madre. Bueno, yo estuve el otro día en una jornada y
y la verdad que es un tema que me preocupa, porque es un tema tan actual y tan abundante, y los datos que nos dieron a nosotros eran de Andalucía, porque lo hizo la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad, y eran de la violencia de género. La violencia de género es una situación que se da muchísimo en Andalucía, se da sobre todo fundamentalmente en las zonas más pobres y también en las zonas más ricas, porque la violencia de género es la violencia que se ejerce contra la mujer en cualquier estado que nos encontramos, ¿no? Entonces nos estuvieron viendo la situación de las mujeres en las que se encuentran y las situaciones de violencia de género que se dan tanto en nuestra tierra, pues entonces nos estuvieron diciendo que de alguna forma intentamos ayudarle a estas mujeres, no desde el punto de vista que te he visto en una situación y tal y cual, llamar a la Guardia Civil o llamar a la policía, sino intentar ayudarle, comprenderla y de alguna forma ponerla en manos de un montón de centros que se dedican a ayudar a la mujer en lo que a violencia de género se refiere, en Andalucía y en el Estado español, ¿no? Entonces nos hicieron hincapié en un teléfono que es el 900-200-999, que es el teléfono andaluz que ayudan a las mujeres, y ya te digo que ha sido una jornada muy bonita, y de alguna forma quiero dar un poco la normativa que nos dijeron. Lo último sería de alguna forma hacer una denuncia, porque entonces ya empiezan las detenciones. Entonces nos hicieron ver que hay mujeres que no quieren denunciar, pues porque se sienten ellas culpables. Dice que hay mujeres que dicen que ellas se merecen el maltrato porque no han sabido enamorar a la persona, ¿sí? Para que veamos el nivel en que nos estamos moviendo, y es verdad que ocurre, ¿no? Entonces, para eso pues nos dieron este teléfono y las ayudas que hay municipales de la Junta de Andalucía, de la provincia, de la Diputación, para intentar solucionar este tipo de cosas antes de llegar a jugar, que el juzgado lógicamente lo que hacen es cortar por lo mayor, detener y todo eso, y muchas veces no es la solución, sino de alguna forma intentar ayudar en esa situación. Hay mujeres que se sienten culpables, y entonces lo ideal es que la familia que tienen se vuelquen con esas personas y le intenten ayudar y le hagan ver que es una situación que poco a poco tienen que situarlo, y si la persona que ejerce esa violencia contra las mujeres no hay más remedio que denunciarlos, pues no hay más. Entonces hablaban de si tu hija o un familiar cercano está sufriendo violencia de género, entonces pues también, es decir, que tú tienes la obligación de llamar a esos centros, ponerle en situación de las cosas que están pasando, y que ellos con sus psicólogos y sus personas adecuadas se pongan en contacto con la persona para evitar una situación de choque y este tipo de cosas, que al final sale la cosa con cada uno por el cerro de Úbeda. Entonces, es decir, que la Junta de Andalucía, la Administración Central y la Diputación Provincial están aunando el hombro, están metiendo el hombro para que de alguna forma ese tipo de cosas se resuelva por la buena, porque es que es verdad que hay muchas mujeres que se sienten culpables después de que están sometidas a este trauma y a esta situación, ¿no? Entonces este tema me dejó impactado, y la verdad que yo, la experiencia que tengo como abogado en el turno de oficio, que son detenciones y tal y cual, son situaciones muy, muy desagradables, ¿no? Entonces, de alguna forma, los que tengamos, porque siempre casi parece que no, que ese tipo de situaciones están en el extranjero, pero no, tenemos gente muy cercana a nosotros, de nuestros familiares o vecinos y este tipo de cosas, que están metidos en esta situación. De alguna forma lo que se pretende es ayudarles, darles cariño y ayudarles y ir reconduciéndolos, y que se pongan en manos, ya no que la Guardia Civil, si hay que ponerse en manos de la Guardia Civil, hay que ponerse, sino en manos de técnicos y especialistas que tomen carta en el asunto y que vayan reconduciendo la situación. Creo que es un tema que, aunque parezca
que es ajeno a nosotros, pero todo el mundo conocemos a alguien. Es muy frecuente este tema. Es muchísimo. Estoy hablando de Andalucía porque tengo los datos de Andalucía, pero es muy importante. Y sobre todo en la zona, en los barrios humildes, en los barrios, en los pueblos, en las zonas humildes, la raza étnica. ¿Y ese aumento de las estadísticas se debe a que hay una mayor incidencia del problema o simplemente a que se conocen más casos que antes, que estaban más ocultos? Pues yo te voy a decir las cosas, Sebastián. Yo creo que son Ambas. los dos temas que tú has dicho. Pero también es verdad que en momentos de crisis económica ese tipo de situaciones se agudizan, ¿no? Porque empezamos a echarnos la culpa unos con otros y tal y cual. Y yo he visto mujeres diciendo que ellos tenían la culpa, que no había sido capaz de enamorar a la persona. Digo, mira, que eso no funciona así, haciéndolo con cariño y tal y cual. Y es que el nivel cultural es muy importante también, y el nivel económico también. Y a mí me preocupa porque el otro día estuve aquí en la jugada de Villacarrillo, tuve que atender un hombre de 30 años y ya directamente para prisión, ya como mínimo le dan 1 año de prisión. Y normalmente son gente que está muy en contacto con la droga, no nos vamos a engañar, ¿no? Ya no solamente el alcohol, sino la droga y todo eso, y es una situación complicada, y cualquier esfuerzo que haga la Junta y la Administración del tipo que sea para ir de alguna forma normalizando esta situación es un camino bastante avanzado. Pues a ver si es cierto que avanzamos en ese terreno. Sí, tenemos que poner todos los medios que podamos. Porque como ahora que lo he hablado, ya he visto que siempre conocemos a alguien, nosotros, de algún entorno, lo que sea, que estamos viendo, porque lo comentamos nosotros cuando nos vemos por la Nico, hay que ver y tal y cual, y tenemos que ayudar lo que podamos. Muy bien. Bueno, yo cambiamos de época. Voy a cambiar radicalmente de tema. Como sabéis, tengo 2 puntos débiles. Bueno, tengo más, pero hay 2 puntos débiles que sí comparto, que son la economía, por un lado, y por el otro lado, el Imperio Romano. Y esta vez pues decidió juntarlo a los dos, la economía en el Imperio Romano. Lo traigo porque es tan simple y llano como eficaz. Es cierto que los tiempos nuestros no son aquellos. Es cierto que en los tiempos aquellos venían de muchísimo más abajo de lo que nosotros venimos hoy. Luego el salto cualitativo lo dieron estas personas, con sus glorias y sus miserias, que había de todo. Pero al futuro le trasladaron más maravillas, más beneficios que perjuicios. La economía en el Imperio Romano tenía 3 motores fundamentales. Eran la agricultura, la artesanía y el comercio. La agricultura era el motor principal, y para un pueblecito que empezó en 7 colinas y terminó de este a oeste del continente, hay que labrar algo, ¿verdad? Y no se hacen con esclavos, aunque se necesiten. La agricultura tenía su base en la producción en gran escala, en la trilogía mediterránea, que eran trigo, vino y olivo. Esa trilogía va del Mediterráneo de punta a punta. Bien, ya tenemos unas grandes extensiones. Grandes extensiones, lo que quiere decir que se producían en latifundios, que estaban gobernados por las élites y trabajados por esclavos, aunque no siempre esclavos. En su momento, cuando toque, si toca, ya hablaremos de la calificación social de Roma, y sí, al final del todo estaban los esclavos, y mientras tanto había una serie de 2, 3 escalafones respecto de los que se podía subir y bajar, ¿de acuerdo?
hubo aquí libertos españoles, hispanos, perdón, que terminaron siendo césares en Roma, por sus valías, por su mil historias. Luego también la agricultura se desarrolló de una forma tan grande y tan eficiente para una población tan inmensamente grande que partió de 7 colinas hasta todo el Mediterráneo por la innovación. El arado romano fue todo un avance. El sistema de cultivo por barbecho y la utilización de molinos hidráulicos hacían posible que el agua fuese desde cualquier lugar a cualquier lugar, mediante su sistema de molinos hidráulicos. Luego la artesanía era una producción más local, más pequeña, no era tan expansiva como si la agricultura, o tan inmensa como la agricultura, era entre pequeña y mediana, industrias manufactureras, normalmente de cerámica, vidrio y tejido, todo ello encaminado también a las armas, porque el ejército romano, no nos olvidemos, eran unos estrategas muy grandes, muy grandes. Y los ejércitos actuales, la base fundamental de los romanos. Romana, su forma de ataque, hacían sus trampas también, pero que sí. Hombre, si no, hacían trampas. Dime tú qué ejército. Cuando llegaban a una población, le daban una vuelta al ayuntamiento y a lo mejor iban 15 y le daban 2 vueltas y contaban 30. Hombre, a la vista en la que trabaja. El número romano. El número romano que abulta más todavía, ¿verdad? Bueno, pues esa artesanía se agrupaba en gremios, que les daba oportunidad a colaboración entre sí y a crecimiento, como digo, expansivo. Y todo eso siendo importante y capital, dime qué haces al entrar a tu casa si no hay pan, agua, vino y una jarra. Lo básico. ¿Verdad? Pues ya lo aportaron. ¿Y qué sucede? Que, como decía yo, que es de punta a punta del Mediterráneo, no se iban a hacer turismo. Bueno, los soldados sí iban de turismo, no iban de turismo, pero hacían turismo. Vale. Está el comercio y el transporte. Para toda aquella agricultura y artesanía había que llevarla de punta a punta. Pero no porque hubiese que llevarla de punta a punta. Es que Roma, las 7 colinas, necesitaban el aceite de Jaén, el vino de la Ribera del Duero y el cereal de Egipto. Hacía falta allí en las 7 colinas. Y además para hoy, para mañana no, para hoy. Pues, ¿qué hicieron? Pues formar un buen sistema de comercio, de navegación, de ahí las naves romanas, militares, y el transporte por carretera, las calzadas, militares. ¿Por qué los dos he puesto militares? En el caso de las calzadas, porque aquellas legiones tenían que salir en busca de territorios, de riqueza, para lo que ahora después veremos, lo vemos ya, que es para cobrar tributos, y los tributos no eran como hoy, hablábamos del 21, del 10% de IVA, de no, quita, olvídate, que yo lo que me quiero en mi casa es pan de centeno. Pues no sé si sabrá usted, mi César, que en la Galia, en la parte izquierda, hacen uno de cereales, que tal, ¿cómo? Que lo hacen, que lo quiero aquí. Ese es vuestro tributo. Y claro, necesitaba salir pitando para comprar el pan que era recaudado mediante impuestos, de forma de que el panadero hacía 3 para el pueblo, 1 para él y otro para el César. Venía el de César, se lo llevaba en un día el pan en Roma. Quiero decir con esto que, estando por regiones las producciones de todo aquello que necesitaba en su conjunto el imperio, era necesario un sistema de comunicaciones fuerte y rápido. Todos sabemos que existen calzadas romanas que hoy son practicables andando, y otras es que se puede pasar con coches por encima de ellas. No, que son obras de ingeniería. Perfectas. Son obras de ingeniería. Yo soy un afanado de los romanos.
Véase el tema, los molinos hidráulicos, ese debido a su desgaste y demás, pues no quedan, o quedan en algún museo. Pero los acueductos, vamos a no mencionar el de Segovia, por ejemplo, está ahí, puede funcionar todavía. Según los ingenieros, puede funcionar perfectamente, sin haberse degradado nada. Salvajadas muy gordas. El otro día oí en televisión que las Médulas, que está en León, fueron las grandes minas del Imperio Romano. El Imperio Romano extrajo más oro en las Médulas que 2 veces el traído de América. ¿Cómo estaría aquello? Y no lo hicieron con dinamita. Lo hicieron mediante obra hidráulica, aprovechando que tenían que hacer un acueducto de no sé qué a no sé dónde. Oye, pues mira, esto lo vamos a hacer mediante la destrucción del monte. Cavaron túneles, los esclavos, de punta a punta, y cuando el agua entraba por allí, eso sabrá cómo, generaba una presión tal que la montaña reventaba. Y aquel oro, inmediatamente, para las 7 colinas. O sea, eficiencia por todos lados. La explotación de esclavos, es lo que decía, es la columna vertebral, se supone, de la fuerza laboral de Roma. Pero Javier, en el siglo 93 a.C., Espartaco se rebelió con los... Sí. Y perdió la guerra. Pero a partir de ahí ya se hablaba de los esclavos de otra manera. De otra manera. Eso es cierto, ¿eh? Y además es que tenían derechos. Efectivamente. Podían ascender, casarse, tener propiedades. Eso lo he leído en el libro esclavo, de Plutarco. Hace poco, los mismos 5 o 6 años, editaron un censo de esclavos romanos en España, según... Sí. No estaban todos, evidentemente, no estaban todos, pero sí estaba el censo de la población, compuesta por, y la parte correspondiente a esclavos es que era muy pequeña. Sí. Que no quiero decir que de todas formas, la esclavitud pequeña. Ha sido siempre una lacra mundial. Exactamente. Se abolió en el siglo XVIII, no que ya está bien. Bueno, si en algunos sitios no sé si se ve. Exactamente. Y ya por último, una de sus fortalezas es el sistema monetario y los impuestos. Tenían 3 monedas: el áureo, el denario y el sestercio: oro, plata y cobre, bronce. En todo el imperio, lo que daba una seguridad jurídica, comercial, aparte de inflaciones tremendas, porque a ellos no les había alcanzado, bueno, les alcanzó, pero luego muy de retirado y por otras circunstancias, no les alcanzaba el tema de la inflación. Había lo que necesitaban cuando lo necesitaban. Y como todo el mundo sabía el valor del último sestercio, la gente se ajustaba y bastante. Y luego, en cuanto a los impuestos, es que se cobraban en especie, y a los grandes terratenientes en especie y moneda. Pero que lo que hacían con la especie, vino, aceite, trigo, lo que sea, animales, lo que sea, pues parte se consumía en las 7 colinas y la otra parte se comerciaba en todo el imperio. Si te das cuenta, ellos, lo que tú has dicho, de la carne y tal cual, ahora es lo mismo, pero le ponemos plástico y fecha de vencimiento. Antes iban en su propio pellejo y ahora los metemos en plástico. Por lo que veo, hemos heredado buena parte de ese sistema. Muchísimo. Debemos buena parte del sistema a los romanos. No solo en ese terreno, el derecho romano. El derecho romano. El derecho romano es la base de la cuestión militar de la es que española. Se le enfrentaron 2 o 3 ejércitos. Por no hablar del idioma. Sí. Por no hablar del idioma. Ahora, para hacer poesía no lo llames, que para eso tenían a los griegos. Sí. Mejor. Bueno, esta es mi historia de romano. Pues muy bonito, muy interesante. Porque es que además el derecho romano es la base
lo que yo lo di en primero, derecho romano, y sí, es la sí, base. además yo creo que sigue siendo que una es la base, asignatura obligatoria. Sí, pero es que es la base, sí. la base de la justicia en la actualidad. Es que si no comprendes el derecho romano, difícilmente podrás comprender otras cosas. Te las puedes aprender de memoria si quieres, no lo voy a discutir. Y saber de qué estás hablando, no lo voy a discutir. Pero llegar a la esencia del por qué, como no lo comprendas, como no lo conozcas, no llegas a la esencia. Economía, finanzas, derecho, ejército. Y cuando éramos pequeños, unas pocas películas de romanos que hemos visto. Eso va a ser influencia de eso, que algunas de romanos nos hemos... De hecho, de menos todas, que hay alguna actual que no la hay. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eran muy castrenses, es verdad, sí. En fin, bueno, pues señores, aquí lo dejamos. Hoy saliéndonos un poco del contexto habitual, pero bueno, aún así, muy interesante. Sí, pero bueno, es la base de nuestra cultura y de nuestra organización. Pero relación tiene. Así que mucho ha hecho Javier un trabajo que nos ha metido a todos en el tema. Se siente. Bueno, pues la semana que viene... Un poquito más. Un poquito más. Venga, hasta pronto. Adiós.